a diferentes tipos de ejercicio. Materia: Sistema Neuroendocrino y Neuromuscular. Impartida por el Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa, catedrático, y su servidor y amigo, el licenciado en Educación Física Gerardo Pacheco Chávez. Tehuacán, Puebla, hoy domingo 26 del 1 de enero del 2025. El día de hoy vamos a analizar este tema, o mejor dicho, este artículo sobre las respuestas endocrinas del sistema de estrés a diferentes tipos de ejercicio. Básicamente, este artículo habla sobre cómo se comporta nuestro sistema endocrino durante la práctica del ejercicio o cómo se ve afectado el sistema endocrino durante la práctica del ejercicio. Este tema ha llamado mi atención porque los sistemas que dan una funcionalidad a nuestro organismo, todos trabajan a la par, con mayor frecuencia, con menor frecuencia, pero existe un trabajo correlacionado en todo nuestro organismo. Nosotros como organismos vivos o como seres vivos, sobrevivimos a través de un mantenimiento, un equilibrio dinámico complejo llamado homeostasis. Cada sistema, célula, hormona genera una homeostasis, ¿sí? que se mantiene en constante desafío por factores perturbadores intrínsecos o extrínsecos llamados estresores. Es decir, ¿por qué a esta diapositiva se le agrega la palabra desafío? Porque realmente es un desafío mantener un equilibrio en nuestro organismo. Los niveles de glucosa, los niveles de colesterol, los niveles de adenosin trifosfato, los niveles de ácidos grasos, no los podemos manejar nosotros, No podemos decir, hoy tendré una ingesta de ácidos grasos. Pero solamente dame 1 litro o medio litro porque no puedo sobrepasar. No, esa homeostasis la genera nuestro organismo. Ese equilibrio, ese proceso para llegar a ese equilibrio, lo genera nuestro organismo. Claro, se ve afectada por perturbadores intrínsecos o extrínsecos, es decir, de manera intrínseca, todos esos factores o esa homeostasis se ve afectada por la práctica del ejercicio, por un momento de vergüenza, por un momento de pena, incluso hasta cuando vemos a la persona que amamos, esa homeostasis entra en un desequilibrio. Cuando estamos pasando por una situación difícil de pelea, que nos intentan asaltar o que se pone en riesgo nuestra integridad, esta homeostasis también entra en desequilibrio. Esos serían los factores intrínsecos, y los extrínsecos son todos aquellos factores externos que vienen hacia nuestro ser. Sin más preámbulo, vamos a profundizar un poquito más en este tema. Cuando se alcanza el umbral de ese complejo equilibrio dinámico descrito hace un momento, se inicia una respuesta compensatoria adaptativa llamada respuesta al estrés. ¿Sí? Es decir, nuestro cuerpo tiene un sistema de estrés defensivo, por llamarlo así, el cual nos va a ayudar a mantener ese equilibrio. Es decir, este sistema se compone por dos partes, ¿sí? Por
los componentes centrales y los periféricos. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí?, de cómo el ejercicio es un factor influyente en la respuesta del sistema del estrés. Es decir, a través de estos componentes, que es el eje el hipotálamo, el corticotropo hipófisis, que yo lo traduciría en la hipófisis, la hipocondria y la adrenosa de esta hormona. Ahora, la respuesta de este estrés está mediada porque estos componentes, ¿sí?, se ven alineados, se ven relacionados por la hormona de adrenocorticotropina, es decir, el HCTE, que promueve principalmente la síntesis de los glucocorticoides por la zona fasciculada suprarrenal, mientras que también regula la secreción de andrógenos suprarrenales por la zona reticularis y la secredón de aldosterona por la zona glomerulosa. En términos a lo mejor muy básicos, este sistema de estrés afecta a nivel suprarrenal nuestro organismo. Cuando nosotros nos desempeñamos en la práctica del gimnasio, en la práctica del fútbol, en la práctica de algún deporte de combate, nuestro organismo renal, ¿sí?, que es nuestro sistema endocrino, es parte de nuestro sistema endocrino, genera secreciones, o mejor dicho, genera la homeostasis para lograr un equilibrio en nuestro organismo. Es decir, cuando nosotros practicamos un deporte, estamos aplicando tal fuerza que todos nuestros organismos, incluyendo el sistema sanguíneo, están enfocados en la fuerza de los músculos que específicamente estemos trabajando o que de manera también deliberada estemos trabajando. Es decir, cuando yo levanto unas pesas, a lo mejor muchos podrían decir, es que estás aplicando la fuerza en los brazos. No, estás aplicando la fuerza en los brazos, en el estómago, en las piernas, en las rodillas, en los tobillos, incluso en las falanges de los pies. Nuestro sistema arterial eleva la presión de circulación sanguínea, y dentro de esa circulación sanguínea existe una gran cantidad de lactato, que es el ácido láctico. Este lactato transporta información desde el hipotálamo hasta las células diana, en donde requiere esa información para que nuestro organismo genere más fuerza, ¿sí? Ahora, el ejercicio regular modifica la capacidad homeostática de la mayoría de los sistemas del cuerpo humano a través de adaptaciones duraderas de su función. Lo que hace ratito les comentaba yo, nuestro organismo por sí solo no puede alcanzar ese equilibrio. Nosotros tenemos que ayudar a nuestro organismo a mantener el equilibrio. Habemos muchas personas que nos cuesta cerrar la boca, ¿no? Me incluyo, es decir, nos encanta comer, nos encanta la comida, ¿no? Y cuando nos gusta mucho comer,
no sabemos o no nos percatamos de lo que estamos ingestando en nuestro cuerpo, ¿sí? Y no podemos decir, ya tengo elevados los triglicéridos, ¿no? No, porque eso lo detectamos a través de un análisis de laboratorio. Entonces nosotros por sí solo no podemos deducir si tenemos elevados los triglicéridos o no. Mas, sin embargo, sí podemos ayudar a nuestro cuerpo a alcanzar ese equilibrio a través de la práctica deportiva. Realizando las prácticas deportivas, nuestro cuerpo alcanzará esa capacidad homeostática para poder regular. Con ello vamos a obtener adaptaciones de su función. Es decir, ponemos un ejemplo. Si mi sistema cardiopulmonar es muy débil o los niveles de pulsaciones de mi sistema cardiopulmonar suelen ser siempre muy bajas o son cantidades bajas constantemente, a través del ejercicio vamos a fortalecer y posteriormente en algún momento los índices de pulsaciones de nuestro sistema cardiopulmonar serán más elevados, incluso pueden estar elevados durante la etapa estática, llamémoslo así, es decir, cuando estamos sin hacer nada, nuestros índices de pulsaciones del sistema cardiopulmonar van a estar elevados, pero no significa que estemos enfermos, no significa que estemos mal, porque manejamos ese tipo de cantidades gracias a la práctica deportiva. Y vamos a lograr esa homeostasis, o esa adaptación, perdón, vamos a lograr esa adaptación a través de la práctica deportiva. El volumen mínimo semanal de actividad física necesario para la inducción de los efectos positivos sobre nuestra salud es un aproximado de 150 minutos. ¿Sí? Es decir, estamos hablando de 2 horas y media. Cuando nosotros realizamos prácticas de ejercicio, prácticas deportivas o actividad física, estas deben de ser alrededor de 2 horas 30 minutos, es decir, 150 minutos de ejercicio de resistencia, de intensa, moderada, ¿sí? Es decir, de 60 a 75 minutos mínimo de actividad vigorosa. Ojo, hace ratito les decía yo 2 horas 30 minutos para lograr esas adaptaciones. Pero ¿por qué aquí nos marca de 60 a 75 minutos de actividad vigorosa? Ojo, ahí está la palabra clave, actividad vigorosa, ¿sí? Es decir, que nuestros niveles de esfuerzo, estamos hablando entre un 85 o 95, sí, yo le calculo, bueno, llamámoslo así, 85-100% de desempeño dentro de esa actividad. No vamos a estar realizando una sentadilla así como que, entre que la hago o no la hago, no. Vamos a estar ejecutando una sentadilla al 100%. Cuando un atleta o un entreno genera una sentadilla con niveles de intensidad del 100%, estamos hablando que realiza o ejecuta 10 y entra un descanso, porque no va a poder soportar más. Aquel que diga, yo hago 100 sentadillas sin parar, sí, mi hermano, ¿cómo las realizas? Porque no creo que alcances esa intensidad. O a lo mejor estás generándote una lesión a nivel rodilla, a nivel rótula, a nivel tobillo. Pero realmente no se puede ejecutar grandes cantidades de sentadillas cuando no se está dentro de esa ejecución correcta. Y lógicamente, una combinación puede ser a lo mejor una actividad de resistencia en la cual sí te lleves las 2 horas 30 minutos, o una actividad en donde te lleves solamente 60 minutos o 75 minutos, pero ¿a qué intensidad la estás ejecutando, no? Eso tiene mucho que ver, esa es la variable entre esas dos. Ahorita, bueno, ya vamos a empezar a ver esto, que es lo que les decía yo. Vamos a profundizar un poquito más donde dice el ejercicio en intervalos de alta intensidad, por sus siglas HIIE, que están en inglés, claro, ¿sí? Ejercicios en intervalos de alta intensidad, ¿sí? Estos ejercicios de alta intensidad se han empleado
como una modalidad de ejercicio eficaz y eficiente en términos de tiempo para los individuos sanos y enfermos. Ojo, es una modalidad, es decir, una persona obesa que te ejecuta ejercicios con una eficacia y una intensidad elevada, ¿puede tener adaptaciones? Sí, va a tener adaptaciones prontas. Y un poquito más adelante vamos a ver cómo a nivel hormonal genera cambios para bien y cómo en una persona ya entrenada de alto rendimiento genera adaptaciones para mal. Ojo, aguas con eso. Pero por el momento nos quedamos con esta parte en donde dice, son empleados para ejercicios eficaces y eficientes en términos de tiempo para individuos sanos y enfermos. Es decir, el hecho que no esté enfermo no significa que no pueda ejecutar ese tipo de ejercicios. El hecho que esté enfermo tampoco significa que no pueda ejecutar esos ejercicios. Todos los tipos de ejercicios representan estresores físicos que desafían la homeostasis de diferentes sistemas. ¿Sí? Hace un momento les ponía yo un ejemplo. Si yo realizo el test de Cooper, que consiste en recorrer la mayor parte de distancia en 12 minutos, voy a alterar la homeostasis de mi sistema cardiopulmonar, de mi sistema musculoesquelético, de mi sistema endocrino, de mi sistema sanguíneo. Entonces, todos los sistemas se ven afectados cuando nosotros realizamos prácticas físicas o actividad física, ¿sí? Estas respuestas al estrés, al ejercicio, pueden variar en gran medida dependiendo de las intensidades, alta, moderada o baja, que son las tres básicas que solemos utilizar, ¿no? Alta, moderada y baja. Bien, fíjese, hace un ratito les platicaba yo sobre los ejercicios de intervalos de alta intensidad. Ahorita hablaremos de los ejercicios de resistencia. El ejercicio de resistencia es cualquier ejercicio que involucra grandes grupos musculares y depende principalmente del metabolismo dependiente del oxígeno. Es decir, si yo me pusiera a realizar burpees, ¿sí? Ejecuto 10 burpees, ¿no? Primero, mi primer sistema energético a utilizar sería el adenosíntrifosfato, el ATP. Posteriormente, cuando yo rebase los primeros 3-4 minutos, en automático, el atenuamiento será para mi sistema energético glucolítico. En automático. Ojo, yo no voy a decir, ocupo el adrenocíntrifosfato, ocupo el ATP ahorita, no. Ya me acabé el ATP, ahora me voy a la glucólisis. No. Nuestro organismo va realizando el cambio en automático. Y en automático realiza el cambio al sistema energético de ácidos grasos, ¿sí? Y básicamente es este sistema el que suele utilizar los ejercicios de resistencia, porque son ejercicios prolongadísimos. Estamos hablando de 20 minutos en adelante. Si yo me pongo a correr, ¿sí? Y realizo un fartlek, no sé, unas 4, 5, 7 sesiones de fartlek o intervalos de 20 minutos, lógicamente que yo mi sistema de ATP, de adenosíntrifosfato, no me va a servir para la ejecución de estos ejercicios. Tendría yo que irme al sistema de ácidos grasos, pero yo no lo elijo. Mi organismo solito va a hacer uso de ese sistema energético, ¿sí? Y aquí dice, ocupa grandes grupos musculares, sí, casi todo el organismo. Depende principalmente el metabolismo dependiente del oxígeno. Sí, vamos a ocupar, sería anaeróbico.
Glucolítico, sería ácidos grasos anaeróbico, porque vamos a utilizar el oxígeno. Ahora, el ejercicio o la modalidad anterior de ejercicios en intervalos de alta intensidad, ¿sí?, se ha propuesto como una forma alternativa de combinar ejercicios de resistencia y de alta intensidad. Si yo a mi entreno lo pongo a trabajar sprints, será de alta intensidad. Pero si yo a mi entreno le digo, ¿sabes qué? Vamos a correr 20 minutos a trote ligero, estamos cambiando los ejercicios de resistencia. Pero si yo le pongo sprints a intervalos, ¿sabes qué? Me vas a correr 20 metros a todo lo que das, ¿sale? A una intensidad alta. Terminamos los 20 metros, tienes una recuperación de 1 minuto 30 segundos y de ahí nos vamos a otro sprint de 50 metros. Regresa, tiene una recuperación menor de un minuto y nos vamos a un sprint de 70 metros. Regresamos, tiene una recuperación de 45 segundos y ahora te vas a los 100 metros, ¿sí? Yo ahí voy a acabar con mi entreno, ¿sí? Y estaría yo acabando con los ejercicios de intervalos de alta intensidad. Ahora sí, mi entreno ya está agotado, no te preocupes, le damos una recuperación de 3, 4, 5 minutos y ahora sí, entramos a los ejercicios de resistencia. Esa es la modalidad de combinar estos dos tipos de ejercicios. Los ejercicios de intervalos de alta intensidad básicamente se refieren a esos episodios de ejercicio de corta duración realizados a alta intensidad y normalmente son por encima del 85% de volumen de oxigenación máxima, ¿sí? No podemos tener a nuestro atleta realizando un sprint de 20 metros y que no necesite oxigenación, porque entonces es a qué intensidad recorrió esos 20 metros. Si los recorrió a un trote o los recorrió caminando, no necesitó de un volumen máximo de oxigenación en su organismo. Tendría que ser a alta intensidad, ¿ok? Fíjese, esos ejercicios en intervalos de alta intensidad realizados a intensidades entre un 85 y un 100%, lo que hace un momento les decía. Y fíjense, el volumen de oxigenación máxima es de 12 a 4 minutos, ¿sí? De 12 segundos a 4 minutos. Es decir, el sprint lo va a recorrer en 11 segundos. 100 metros me va a recorrer en 11 segundos. El récord está en 11.1, me parece. El récord mundial. Y me parece que es Usain Bolt el atleta quien tiene ese récord actualmente. Pero fíjese, el recorrido de los 100 metros en 12 segundos tiene un volumen de oxigenación máximo, casi del 100%. Es decir, nuestro entreno va a terminar, ¿sí? Pero si durante los intervalos lo llevamos llevando de manera correcta, en el tercer, cuarto, quinto intervalo, nuestro atleta puede a lo mejor ocupar un 65% de oxigenación máxima. Es decir, esos ejercicios de intervalos son de sprint, son de velocidad. La mayor parte de intervalos son de velocidad o de intensidad. No pueden ser de duración prolongada. Todos los ejercicios de intervalos de alta intensidad o son veloces o son intensos, ¿sí? La velocidad no es igual a la intensidad. Son dos elementos diferentes, ¿sí? Esas intensidades deben de ser superiores a 150 o a 200%, al 200% de volumen de oxigenación máxima, con una duración o episodios de 5 a 30 segundos, no más.
Es mentira que un atleta se realice esos ejercicios durante periodos o durante entrenamientos de 2 horas y media. No se puede. Esos entrenamientos son muy cortos. Suelen durar entre 30, 40 o 45 minutos. Y por lo regular se ocupan en el 1, 2, 3, en el tercer día de entreno o en el tercer entrenamiento, para que el cuarto no se trabaja, el quinto es de recuperación y el sexto básicamente sería la prueba atlética, la competencia o en donde vayamos a trabajar con nuestro entreno. Ahora, esa degradación de fosfágenos durante la actividad intensa es de gran importancia, porque gracias a ellos el entreno tendrá esa, esa energía para poder ejecutar los ejercicios. Aquí viene la contribución de la glucólisis, lo que hace un momento les decía. Todos los sistemas energéticos trabajan a la par, pero atenuado conforme se iba llevando el entrenamiento, pero solito nuestro organismo realiza esa atenuación. Parte de ella es la glucólisis, en gran medida el suministro de energía que reciben los ejercicios de intervalos de alta intensidad. En consecuencia, tanto los ejercicios, ¿sí? De resistencia como los ejercicios de intervalos activan en gran medida los metabolismos dependientes del oxígeno y se consideran métodos efectivos y eficientes en el tiempo para mejorar el rendimiento físico y de la salud, porque gracias a ellos vamos obteniendo, llamémoslo así, resistencia, volumen, capacidad, adaptación, todos esos componentes que van a lograr las mejoras de nuestro entreno. El ejercicio de resistencia implica el entrenamiento contra una carga externa. Si nosotros hablamos de los ejercicios de intervalos, no nos interesa el exterior hacia el organismo, nos interesa la intensidad. Pero si hablamos del ejercicio de resistencia, ojo, ahí implica la carga externa que nos pongan. Lo que hace un momento les decía yo, si yo realizo el test de Cooper, es la carga externa de las vueltas, del tiempo prolongado que voy a tener para recorrer. Pero si hablamos de pesas, no me va a interesar el peso, no me debe de interesar el peso, me debe de interesar la intensidad con la que yo levante esas pesas, ¿sí? ¿Qué puede ser? Bueno, como hace un momento les comenté, las pesas, máquinas u otros medios, como bandas elásticas también. Dependiendo del porcentaje de repeticiones, ¿sí? Y de repeticiones y de repeticiones por minuto. Fíjese, para realizar la hipertrofia, es decir, para aquellos que les gusta el físico-constructivismo, necesitan trabajarlos, o para tener la hipertrofia muscular, necesitan ellos normalmente trabajar de un 65 a un 85% de repeticiones por minuto, con intervalos de descanso entre 30 y 90 segundos, lo que hace un momento les comentaba yo. Para la fuerza muscular, para generar fuerza muscular, necesito mayores porcentajes entre el mayor al 85% de repeticiones por minuto, con una recuperación de 2 y 3 minutos. Para generar la resistencia muscular, porque son 3 factores distintos, regenerar la resistencia muscular, necesitamos no mayor a 65% de repeticiones por minuto, con intervalos de descanso, cortos. Esos niveles de repetición máxima
serán los que nos ayuden a alcanzar nuestras adaptaciones. El ejercicio de resistencia, dependiendo de la repetición máxima, del porcentaje de repetición máxima utilizado y el número de repeticiones, obtendremos ciertas adaptaciones para la mejora de nuestro organismo. Una única serie de ejercicios de resistencia puede ayudar a mejorar nuestra salud o mejorar nuestras adaptaciones. Las respuestas endocrinas del sistema del estrés a una única serie de ejercicios de resistencia o a una de ejercicios de resistencia regular tiene ciertos factores. Es decir, cuando, fíjese, a lo que me estoy refiriendo, a lo que se está refiriendo el artículo es cómo se comporta nuestro sistema endocrino, ¿sí?, a una única serie de ejercicios. Es decir, vámonos a lo deportivo, porque a lo mejor mi fuerte es más el entreno deportivo, ¿no? El fútbol. Voy a trabajar con un defensa, fíjese, vamos a trabajar con un defensa central. Para que mi defensa central sea efectivo dentro del terreno de juego y en el deporte, yo necesito que mi defensa central sea rápido, sea fuerte y sea técnico. ¿Por qué necesito de esos tres factores? ¿Por qué necesito que sea rápido? Porque un delantero es rápido, un atacante es veloz. Por la mayor parte de delanteros suelen ser muy rápidos, ¿sí? Hay una teoría que dice que para que tú seas un buen delantero necesitas ser un buen defensa primero. Entonces, si el delantero tiene la capacidad de ser veloz, tiene la capacidad de ser fuerte y tiene la capacidad de ser técnico, no puedo ponerle a un jugador que no cumpla esas tres condicionantes. Porque si mi defensa central es fuerte, pero no es veloz y no es técnico, por ahí tengo la debilidad. Y fíjese, vamos a trabajar con el defensa central. Yo lo voy a poner a que me realice de entrada un sprint, ¿sí?, que reciba un choque por parte de un atacante o por parte de un compañero, que reciba un choque, que soporte la carga y que al mismo tiempo recepcione con el pecho un balón. Tengo las tres condicionantes: velocidad, fuerza y técnica. ¿Qué pasa si el jugador no es técnico? Si no recibe bien el balón, si no lo sabe bajar, le va a rebotar, le va a rebotar. Y en automático obtendremos un balón regalado para el delantero. ¿Sale? Entonces vamos a trabajar una única serie de ejercicios de resistencia que estimule la hormona que nos trabaje la hormona del HP, ¿sí? Con eso vamos a trabajar. Ahora, la intensidad y la duración del ejercicio determina la respuesta de esta hormona al ejercicio de resistencia. El tiempo de recuperación entre series de ejercicio de resistencia modula la intensidad de la respuesta del HPA. No es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil generar en el entreno los cambios. No es nada fácil generar esas adaptaciones, porque es una serie de planeación en donde consideras todo. El eje hipotálamo, el del HP, que es el hipotálamo, es el hipotálamo, el hipofisiario y el adrenal, ¿sí? Se necesita
aumentar cuando el ejercicio se repite después de un periodo de recuperación más corto. Porque si nosotros no aumentamos, no obtendremos esas adaptaciones. De los glucocorticoides, disminuyen a la gravedad de un daño muscular. Ojo, como hace un momento les decía, cuando nosotros realizamos la práctica deportiva tenemos alteraciones, tenemos daños musculares, sí, pero son inducidos por el ejercicio, son daños entre comillas buenos, porque nos van a ayudar a obtener dichas adaptaciones y con ello, pues lógicamente, a controlar la reacción inmunológica e inflamatoria. Vamos a hablar un poquito de las catecolaminas. ¿Qué son esas? Son parte del sistema simpático y su órgano eferente, la médula suprarrenal. Las catecolaminas participan en la respuesta de lucha, de huida, ante un estresor. Es lo que hace un momento les decía, cuando nos van a asaltar, pues es un estresor externo, el cual nuestro organismo genera esa hormona de la dopamina, y lo que hace es ¡pum!, dispararnos, salir corriendo o huir para salvarnos si está en peligro nuestra integridad. Esta catecolamina tiene la necesidad de la movilización del sustrato, aumenta en el ejercicio prolongado y esto se logra mediante la secreción de la epinefrina inducida por el ejercicio que mueve la lipólisis, porque por ende, es decir, por sí sola no se mueve, necesita un agente externo, un estresor que active nuestro organismo, que secrete el sustrato para que esta catecolamina se pueda mover. Las respuestas de las catecolaminas ante el ejercicio de resistencia dependen tanto de la intensidad como de la duración, porque son estresores, los ejercicios externos son estresores. Las concentraciones de noradrenalina aumentan en función de la intensidad del ejercicio cuando la duración del ejercicio permanece sin cambios. Si no tenemos cambios, las catecolaminas están acumulando. Pero viene un cambio, viene básicamente el movimiento que se necesita. La secreción de la catecolamina aumenta de manera desproporcionada por encima de un cierto nivel de concentración de lactato. Cuando en nuestro organismo ya existe demasiado ácido láctico, ya trabajamos más de 30-40 minutos, existe demasiado ácido láctico en nuestra sangre, nuestros niveles de catecolaminas se desproporcionan, no van a lo que nuestro organismo en estado estático deberían de tener. Las concentraciones de esa epinefrina y de la interleucina 6 posteriores al ejercicio son mayores por las noches que por las mañanas. Cuando nosotros entrenamos por la noche, vamos a obtener como que mejores resultados que si entrenáramos por la mañana, lo que sugiere que sea una única sesión de ejercicios de resistencia por la noche pudiera desencadenar una mayor lipólisis inducida por el ejercicio en comparación con una única sesión de ejercicios por la mañana. Tenemos esa idea errónea que a lo mejor el trabajo por la mañana es más beneficioso, pero no, porque la mayor parte de personas que van al gimnasio temprano llegan, se bañan, comen y se van a trabajar, no realizan un descanso o una reposición de su organismo al 100%. Cuando entrenas en la noche, terminas, te acuestas a dormir y lógicamente tu organismo va a generar ese descanso que es necesario para lograr esas adaptaciones. Las diferencias de las anatomías entre
entre hombres y mujeres. Varían desde el tamaño de pulmones, las vías respiratorias, la musculatura y la fisiología, es decir, la capilarización muscular, el ciclo menstrual, las concentraciones hormonales sexuales, afectan en consecuencia a las respuestas de ambos sexos del ejercicio. No tenemos un solo factor que diga hombres y mujeres son iguales, no, hasta la misma fisiología lo dice, ¿no? Que somos diferentes. Según algunos estudios, la secreción de catecolaminas durante el ejercicio es ligeramente mayor durante la fase lútea, en el caso de las mujeres, del ciclo menstrual, en comparación con la fase folicular. Pero se necesitan más investigaciones para investigar las respuestas de las catecolaminas al ejercicio en diferentes fases del ciclo menstrual. En el video pasado veíamos cómo en la fase lútea, perdón, en la fase folicular, la mujer puede obtener mayor energía que en la fase lútea, ¿no? Y aquí nos los vuelve a comprobar nuevamente el estudio. Y dentro de este trabajo fisiológico que es alterado, tenemos la función de las citocinas. El sistema de estrés responde activamente a muchas señales circadianas, neurosensoriales y transmisores por la sangre. Estas señales influyen en citocinas como el factor de necrosis tumoral, la TNF, la interleucina 1 y la interleucina 6, que participan en reacciones inflamatorias inmunomediadas, es decir, solito nuestro organismo va a desencadenar una desinflamación de los músculos, de los mismos sistemas u organismos que se vean afectados durante la práctica del ejercicio. Es decir, no nada más se trata de hipertrofiar mi cuerpo, sino para eso son los descansos, algo bien importante que todo el mundo descuida, que siempre piensa que es el ejercicio lo que le va a ayudar a aumentar, pero no, son los descansos los que te van a poder ayudar a alcanzar esas adaptaciones que necesitas, porque nuestro organismo tiene esa autoinmunomediación de la inflamación de los músculos y los sistemas. El aumento de la interleucina inducida por el ejercicio se asocia al aumento de noradrenalina y epinefrina. El aumento de la interleucina 6, que es inducida por el ejercicio, se asocia al aumento de noradrenalina y epinefrina. Una depende de la otra. Estas inducciones son a través del ejercicio, es decir, la interleucina, ¿sí?, o el aumento de interleucina se ve afectado cuando nosotros realizamos una práctica deportiva, pero cuando ingresamos o cuando existe esa secreción de la noradrenalina y la epinefrina. Esta interleucina 6 se produce principalmente en las fibras musculares a través de una vía independiente y se caracteriza como una miosina, es decir, una citocina liberada por los músculos que ya trabajaron. En individuos no entrenados, la expresión de citocinas que promueven la inflamación 2 horas después del ejercicio es mayor que los ancianos que en los hombres jóvenes. Una persona mayor de 60 años que practica hipertrofia, que no está entrenado, pero que quiere practicar hipertrofia, en 2 horas después de su práctica de ejercicio tendrá una mayor
un mayor volumen de inflamación, lógicamente con ella el dolor, ¿no? No así en los hombres jóvenes. Por lo tanto, en el entrenamiento físico puede contribuir a la atenuación de la respuesta inflamatoria. Cuando esta persona comience a practicar constantemente la hipertrofia, se dará cuenta que los músculos ya no le duelen como en la primera vez, porque lógicamente ya ganaría esa adaptación. Su cuerpo ya se adaptaría y por tanto regularía la regeneración y la adaptación muscular. Dentro de estas prácticas tiene mucho que ver la hormona del crecimiento y la prolactina, además de la activación de la hormona de la adrenalina. Se sabe que la interleucina 6 estimula otras dos hormonas, que es la GH, que es la hormona del crecimiento, y la PRL, que es la prolactina, que a escala ovulativa también están relacionadas con la respuesta al estrés, son las que nos ayudan a generar esas adaptaciones. Varios estudios mostraron que las concentraciones de la hormona de crecimiento aumentan tanto en el ejercicio de resistencia continua como en los ejercicios intermitentes, con un aumento significativo que aparece después de 15 minutos de la práctica. Una única sesión de corta duración de ejercicio de resistencia de alta intensidad moderada, es decir, a un 75%, con un volumen de oxigenación máximo de dentro de los 10 minutos, es suficiente para provocar una respuesta de hormona de crecimiento introducida por el ejercicio. Nos damos cuenta cómo la práctica deportiva dentro de los niños es esencial. Un niño que no realiza actividades físicas, que no entrena, que no practica ningún deporte, no va a desarrollar en gran medida su hormona del crecimiento como a otro niño que sí lo realiza. Los aumentos de la hormona de crecimiento y de prolactina durante el ejercicio de resistencia están más relacionados con la interleucina 6 que con la estimulación del lactato. Es decir, los niños no van a generar ácido láctico, sino van a generar más interleucina, es decir, van a generar mayor inflamación dentro de los músculos, de las fibras capilares del músculo. Esta hormona del crecimiento y de la prolactina también se ha sugerido como un marcador de síndrome de sobreentrenamiento. ¿Por qué? Porque cuando existe demasiadas cargas dentro de nuestro entreno, lejos de que logremos una adaptación para mejorarlo, lo vamos a perjudicar. Y bueno, pues el análisis o la reflexión es que todo sistema dentro de nuestro organismo es afectado ante factores externos o internos. Es decir, una enfermedad es un estresor intrínseco. Una actividad física o una situación que nos genere estrés es un estresor externo o extrínseco. Por lo cual, pues yo los invito a que conozcan este tema para que en sus planes o en su programación de entrenamiento ayuden a alcanzar a sus atletas a mejorar esas adaptaciones y un mejor desempeño dentro de su práctica deportiva. Por mi parte es todo, amigos, y nos estamos viendo hasta la próxima.